Ya, Gonzalo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a un programa más de Espacio de Entrevista. En esta ocasión muy especial nos acompaña Fernando Garzón. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches, bienvenido. Fernando, ¿me escuchas? Buenas noches a todos y a todas. Buenos días a aquellos que vean posteriormente. Un saludo enorme y gracias por esta oportunidad. Bien, perfecto. En esta noche vamos a conversar un tema muy especial como el tema de la base militares implementadas en Ecuador. Si bien es cierto, durante los gobiernos de Lazo y Noboa se firmaron convenios de cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos. Claro está. Esto sucedió el pasado 10 de diciembre cuando se firmaron un proyecto de seguridad integral. Con todo esto, en teoría, personal militar vendría acá a las Islas Galápagos, personal militar, armamento, tripulaciones. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Ya llegaron? ¿Están en proceso? Bien, vale un poco tener presente una frase que fue realizada en 1901 y que casi como que estuviéramos hablando del presente. Dice así la frase, después le digo quién la escribió. Honorables legisladores, no quiero separarme del poder sin hablaros de un gran peligro para el país. Peligro que más o menos tarde puede convertirse en funesta realidad. Prever los males es remediarlos antes de que lleguen. Y al tratarse de los que amaban la República, no sería patriota quien no buscase con anticipación todos los medios conducentes a evitarlos. Hablo del archipiélago de Galápagos, grupo de islas que se han convertido en espadas de Damocles suspendidas sobre las cabezas del Ecuador y que en no lejanos días será la manzana de la discordia de todas las potencias marítimas. Eso lo escribió Eloy Alfaro, siendo presidente de la República, dirigiendo a los legisladores de aquel tiempo. Evidentemente surtió efecto. No hubo bases militares en Galápagos. Conocemos también que en Galápagos posteriormente, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, igual, esta frase era previo a lo que iba a ser la Primera Guerra Mundial. Y la otra fue a raíz de lo que se venía a la Segunda Guerra Mundial. Otra vez Galápagos, y ahí sí hicieron base militar en Galápagos. Y ahora, cuando se acerca o se es evidente un conflicto de grandes potencias en torno al mar territorial, en torno a las islas y en torno a todo el control marítimo y espacial del Pacífico Sur, vemos nuevamente en la misma ciclo incorporación de Galápagos en el marco de la realización de bases militares. Creo tener presente, y actualmente efectivamente el Consejo de Gobierno de Galápagos, que tiene un estatuto especial, el régimen especial de Galápagos, como muchos de ustedes conocen, no tiene gobernador, tiene un presidente del Consejo de Gobierno. Ese estatuto especial le da una característica propia para establecer decisiones, empresas, haber resuelto y autorizar que presencia de naves militares, instalaciones y de otra naturaleza puedan estar en Galápagos, con lo cual genera una tácita intervención militar dentro de nuestro país, aparte de otros aspectos que seguramente lo hemos de analizar. Este es un poco el contexto en que se da histórico del tema. No te escucho. Sí, decía, ¿qué, qué implicaciones tiene una base militar norteamericana en territorio ecuatoriano? Porque si bien es Bueno, cierto, bueno, serían en las Islas Galápagos un área ecológica, un área sensible, pero ¿qué implicaciones en sí, qué consecuencias también podría tener? empezamos por las que quizás son evidentes a la comunidad internacional por el referente que Galápagos como patrimonio cultural, patrimonio ambiental a nivel mundial declarado por las organizaciones de las Naciones Unidas, establecen este
carácter especialísimo vinculado al tema ambiental. Y es que hay un ejemplo evidente, la isla de Baltra, donde estuvo una base militar, originalmente llena de vegetación con las características propias de los ecosistemas de Galápagos, con muchos, lo que son las especies propias endógenas de Galápagos, y ahora es casi como un desierto. Eso lo consta a todos los que han ido a Galápagos. Eso puede pasar también en el momento en que se convierte a Galápagos en los hechos en una base militar y que fue audazmente mencionado ya en el gobierno de Moreno por su ministro de Defensa, que era una especie de aeropuerto, lo puso así, aeropuerto, aeronave, le dio algunas denominaciones natural, lo cual daba ese concepto de utilizar unas islas consideradas patrimonio natural de la humanidad y en el marco del primer país que a nivel mundial estableció los derechos de naturaleza, la conformación de una base militar. Sí, si bien es cierto, estamos en una posible, bueno, en una posible confrontaciones entre Estados Unidos y China. Eh, Obviamente, bueno, expertos señalan que Estados Unidos necesita territorio ecuatoriano en las Islas Galápagos, siendo un punto estratégico también, hablando geopolíticamente, pues no, porque le podría beneficiar en la posible guerra que se podría desencadenar con China, en este caso, Estados Unidos. ¿Qué opiniones podría dar al respecto? Esta interpretación, que es correcta, es un poco la que se ha generalizado. Yo incorporaría dos más. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en lo que se denominó la Internacional Antifascista, en donde se analizó, entre otras cosas, el tema de la presencia de bases militares en diferentes partes del mundo. Y precisaría otros dos aspectos quizás no muy mencionados. El interés de Elon Musk, o Max, famoso ahora funcionario especial que va a ser del gobierno de Trump, está relacionado no solo al control del territorio, no solo al control entendido tierra, entendido también la parte del océano, del parte del mar, sino también del espacio. Porque de acuerdo a la ubicación y a la órbita geoestacionaria, la multiplicidad del uso del espacio vinculado a todos los satélites, que son miles que tiene Elon Musk, y también esta empresa privada, determina la necesidad de tener implantaciones territoriales en territorio para establecer puntos de referencia con alta tecnología para la utilización masiva sobre amplios áreas y territorios. Un primer elemento, entonces. Un poco se está configurando lo que es el futuro del comercio y la utilización del espacio en los próximos años o décadas, es el desarrollo de la tecnología. Y eso está íntimamente vinculado a otro aspecto que quizás es de interés y es de importancia, el tema del mercado, del comercio internacional. Galápagos es un punto clave para el control del espacio marítimo, no solo aquello que siempre se ha mencionado, casi como un pretexto para hacer lo que ahora están haciendo, del tema de las naves chinas pesqueras. Eso dejemos a los analistas y a los expertos en el ámbito pesquero, puede ser. Pero lo que sí es determinante es el control del espacio marítimo vinculado al comercio internacional, porque efectivamente hay una disputa, no solo lo que puede derivar en lo militar, que es un poco lo que tú señalaste, Gonzalo, sino también la disputa del espacio marítimo comercial futuro, que es el Océano Pacífico. Y ahí viene la ruta de la seda. China hace poco terminó de construir quizás la base más grande, no base, lo que es un puerto marítimo de aguas profundas, Chancay, que es casi uno de los mayores de inversiones que se ha hecho en este campo y que determinará lo que siga la continuidad de la ruta de la seda, de la franja que se está estableciendo para el comercio mundial, no para los próximos décadas, es para lo inmediato. Ese puerto ya entra en funciones. Y Galápagos se va a convertir en una especie de tapón de control, una competencia por el espacio marítimo entre China, efectivamente, por los mercados, y Estados Unidos. Y evidentemente, lo que cuando hablo del espacio vinculado también al negocio privado, también derivamos a lo que también es demasiado claro, que es lo primero, el tema militar. El Comando Sur ha hecho varios ejercicios, simulaciones de acciones militares con varias fuerzas navales que han incluido pasos, incluso de
lo que son embarcaciones, buques de guerra, portaaviones nucleares, que está prohibido que estén en nuestros espacios marítimos, en muchas zonas, no solo de nuestro país, sino también de países que son parte de la América Sur hacia el Océano Pacífico. Y esos ejercicios militares generados y dirigidos por el Comando Sur ha incluido a la mayoría de los países de América del Sur, lo cual nos pone a nosotros en uno de los ejes de confrontaciones militares, comerciales y evidentemente también en campos gravísimos relacionados con lo que puede ser la cultura y la destrucción de ámbitos como son el caso de Galápagos y todo el territorio nacional, que quizás lo analicemos más adelante. Sí, si bien es cierto, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Rafael Correa, si bien es cierto, se quitaron las bases en Manta, implementadas en Manta. Ahora bien, ahora con la intervención de Estados Unidos, bueno, la base militar queriendo posicionarse en las Islas Galápagos, esto, bueno, esto de alguna manera repercute, pero fue debatido este proyecto, fue debatido por la Asamblea en este caso. Bien, es bueno porque ese es un poco el antecedente de lo que debería haberse realizado. Esto es, de acuerdo a la Constitución, está totalmente negado la posibilidad no solo de bases militares, ya a veces los que tratan de negar lo que se está dando en Galápagos, en donde dicen no son bases militares, solo son instalaciones. No, la Constitución agrega la palabra específica de instalaciones militares. La resolución del Consejo Provincial, el Consejo de Galápagos, Consejo de Gobierno, acepta, determina y avala la utilización, la realización y la implementación de instalaciones militares y el acceso a buques y otro tipo de equipamiento militar en Galápagos. Se dice que solo serán áreas pobladas, pero las áreas no pobladas, evidentemente no hay control. ¿Quién va a supervisar? Y evidentemente, de acuerdo a lo que pasó ya en la base militar, cuando hubo, no solo en Baltra, en el 1942, se dice la base de Baltra, pero hubo también instalaciones militares y actividad operativa militar en otras islas de Galápagos. Eso no se conoce muy poco. Ahora va a ocurrir seguramente lo mismo. Y en el caso de Manta, no olvidemos que eso fue el no continuar un compromiso que adoptó el gobierno de Yamil Maguad, que estableció 10 años y el gobierno de Correa, respetando un acuerdo que fue de Estado, aunque había la voluntad clara que no se debía continuar. Se basó primero en lo que la Constitución, a la cual ya hemos hecho referencia, determinaba que no podía haber bases ni instalaciones militares, y segundo a la voluntad y a la soberanía, más allá del tema legal y constitucional, la soberanía que todo país debe tener ante un evidente nivel de intervencionismo, que ahora estamos viendo incluye un poco de aspectos ampliamente estratégicos de Estados Unidos sobre nuestro país y convierte a nuestro país en un objeto no solamente de fijación militar, sino económica, de mercado, y vamos a estar nosotros en medio de un conflicto, a pesar de que nosotros somos y debemos ser siempre soberanos, con una relación armoniosa con todos los países del mundo y no entrar a asumir casi como una posición de confrontación militar con uno u otro bloque. No olvidemos que dentro de este contexto, cuando hablábamos del mercado, está la competencia que se está dando entre el nuevo bloque que se ha constituido de los BRICS, donde están 5 países, digamos, de las civilizaciones, incluso los BRICS, que seguramente muchos de ustedes sabrán y conocerán, confrontados con el G7, que son las 7 potencias más grandes de Europa realmente y de Estados Unidos. Y en esa confrontación también se está derivando acá en Galápagos, como en otras partes de nuestra América. Sí, bien. Desde tu opinión, ¿cómo crees que ha evolucionado los gobiernos anteriores con la presencia o la posible presencia de las bases extranjeras militares en territorio ecuatoriano? Bueno, hay una historia larga, hay un libro que seguramente hemos podido, este libro lo están viendo seguramente en pantalla, es un libro cuyo título dice, Bases Militares Norteamericanas en el Mundo, capítulo especial Ecuador. Este libro fue realizado por un equipo
de expertos, así está denominado, de investigadores, que estuvo dirigido por Jaime Galarza Zavala, muy conocido en el Ecuador, y en este libro es un estudio técnico, político y científico de las distintas bases militares que existieron a raíz del tema de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, no solo de la de Galápagos, sino la que hubo en Salinas, en donde fue una agresión directa a la población, porque se sacó a la población de la Ensenada, que era la comuna que estaba en el extremo, en la punta de Santa Elena, fueron sacados sin ninguna decisión ni oficial, sino extralegal, con el aval indirecto de algunos personajes, que sería largo mencionarlos ahora, pero que derivaron en la expulsión de ese territorio, territorios ancestrales de pobladores originarios de ese territorio. Los expulsaron y ahí hicieron la base, la que ahora existe incluso ahora. Obviamente tuvieron que retirarse a través de una decisión en 1900, después de la revolución del 44, 1944, el Congreso constituido en forma ya soberana e independiente resolvió que se retire también la base de Salinas. Pero hubieron otras, en otras partes del Ecuador, pero con esto les doy una pauta sobre este proceso que ha derivado en una especie de una cronología, yo lo llamo así, de un alineamiento anunciado con una potencia mundial que está en declive, pero que está en sus últimos estertores y es muy peligrosa porque es capaz de todo. Y con este nuevo presidente vamos a tener posiblemente una decisión que pueda atentar más a la soberanía. Solo como datos rápidos de lo que se ha dado a lo que ahora estamos viviendo en el caso de Ecuador. En el 2019, el ministro de Defensa de Ecuador, lo que dije, declaró que Galápagos de nuestro portaaviones natural. Ya les daba una pauta a lo que eso implicaba. En el 2022, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de asociación con Ecuador, no planteada desde Ecuador, sino resuelta por los diputados y senadores de Estados Unidos. Entre esos, el que va a ser actualmente posiblemente ministro o secretario del Interior, como se diría acá, en donde establece ese acuerdo, esa decisión del Congreso, que da, como quien dice, libertad amplia para que todas las instituciones de Estados Unidos, jurídicas, políticas, institucionales, de toda naturaleza, incluido obviamente las de inteligencia y militares, tengan ya autorización de poder asumir relaciones con Ecuador sin necesidad de pedir permiso expreso, como lo deberían hacer al Congreso. Ahora, con esa decisión que se tomó en ese año, ya están liberados, porque inmediatamente después de esa decisión, en 2023, se establece el acuerdo de estatuto de las fuerzas ya con el Ecuador, SOFA se llama, en la cual establece que todos los militares, incluso contratistas, lo que es personal militar, tienen opción de estar en territorio ecuatoriano prácticamente como si fuesen diplomáticos, o sea, tienen inmunidad diplomática. Si mataran una persona o agredieran o rompieran alguna de las leyes y normas nuestras del Ecuador, no responden a nuestros jueces, sino responden a los jueces de Estados Unidos. O sea, una locura. Somos prácticamente de lo que yo llamo, estamos pasando a ser el departamento número 52 de los Estados Unidos, porque tienen más derechos que los ecuatorianos, no solo los militares, sino los civiles acá en el Ecuador. Y luego venimos, y esto estamos hablando ya con Lazo, que se firma el famoso acuerdo de conservación, que ustedes lo conocen en el caso de Galápagos, pero que incluyeron cláusulas que establecían que parte del presupuesto de esta negociación turbia del Banco Credit Suisse y otros bancos y personal del Ecuador, establecer una modalidad que les permite también asignar presupuesto, que supuestamente nace de los beneficios de ese canje de deuda por conservación, también para lo que llaman control del espacio marítimo, ¿a cuenta de qué? Narcotráfico. No se descarta que haya ese aspecto, pero evidentemente tener tremendo armamentos, tremendos aeronaves para barcazas o pequeños embarcaciones que cruzan ese mar, ni que fueran portaaviones de narcotraficantes. O sea, evidentemente es descomunal la diferencia. Están no por narcotraficantes, están para controlar el espacio en el contexto que estamos hablando. Y claro, viene ya eso con Lazo, viene ahora el señor Noboa y sabemos lo que ha hecho. Resolvió con el aval de él, no olvidemos que el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos es puesto por el presidente de la República.
Y este presidente actual incluso se formó en escuela militar de Ecuador, o sea, aparte de que es un ingeniero agrícola. Bueno, eso le da una pauta del perfil. Sí, estimado Fernando, si bien es cierto, como para ir, bueno, y como para ir cerrando este bloque, estamos a puertas de unas elecciones el próximo 9 de febrero. ¿Crees que con los acuerdos entre Estados Unidos y el gobierno de Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa, crees que puede influir en este proceso electoral? Ese es un tema bastante importante, porque no solo se está jugando quién va a presidir el próximo gobierno, se está jugando también quién va a presidir el poder político, que no solo incluye el gobierno, sino el poder político del Estado. Y como hemos visto, mucho se dice de que en estos años el Estado es fallido. Falso, porque el Estado ha sido fallido para el pueblo, porque sabemos la pobreza, la amenaza, la inseguridad, pero ha sido muy exitoso para algunos empresarios. Esos empresarios están insertos en una economía global que está controlada principalmente por los grandes intereses financieros, tanto de Gran Bretaña, que a veces no se la menciona, como de Estados Unidos. O sea, se dice Wall Street, que es parte de ese manejo financiero, que a final de cuentas son el ámbito determinante de la economía, incluso en nuestros países. Lo que tenemos al frente entonces, se está cambiando la configuración de la ubicación del Ecuador en el contexto mundial de una forma paulatina y gradual, pero en base de un proyecto que empezó no ahora, no con este presidente, empezó desde Moreno, un cambio radical en el concepto de la soberanía. O sea, es un programa que se fue estableciendo de una forma gradual, mientras a veces discutimos cosas hasta medio insulsas del TikTok y cosas, nos están goleando, como se dice en el pueblo, porque están implementando un proyecto estratégico que va a tener consecuencias mucho más grandes de las que ahora vivimos por el tema llamado de la delincuencia, que existe evidentemente, pero lo que se viene es que estemos inmersos en conflictos internacionales gravemente graves. Denme 2 segundos que la batería se me está acabando, voy a poner un ratito. Sí. Si estoy escuchando, me pueden hablar igual. Sí, bueno, como veníamos diciendo, este es un tema muy importante y porque puede influir de manera positiva como negativa. Para mí, en lo personal, más negativamente en este proceso, pero bueno, si bien es cierto, eh, creo que el gobierno de Daniel Noboa firmaron esos acuerdos en diciembre del año pasado, pero bueno, estos temas más le conviene a Estados Unidos que el propio Ecuador, pero entiendo que en el gobierno de Daniel Noboa quiere tener presencia y apoyo y respaldo en este país norteamericano. Claro. O sea, cuando uno habla del poder político, ya en ninguna parte del mundo, por más alejado que esté de los centros de poderes mundiales, ningún país, ningún grupo político, por decirlo así, ninguna ideología está exenta de los vínculos internacionales. Y lo que tenemos ahora es una confrontación evidente, que es también internacional, entre un bloque de poder mundial que está en una línea abiertamente fascistoide, abiertamente autoritaria, militarosa, y otro bloque que trata de imponer dinámicas, sí, pero basado en el desarrollo y en el mercado sobre la base del interés mutuo. Me explico mejor. En el caso de este bloque que está en torno a lo que se llama el G7, que son las 7 principales economías de Europa, ya no se las puede decir del mundo, porque Europa y Estados Unidos está en confrontación con los BRICS, que es este bloque de países donde está China, donde está Rusia, está India, está Sudáfrica, está Brasil, está ahora también Cuba, está Bolivia, pero en particular los 5 de iniciales, que son, no es coincidencia, son las civilizaciones ancestrales de muchos de estos países que un poco se rebelan ante una civilización occidental que nació realmente hace pocos siglos sobre la base de la expoliación de múltiples partes del mundo, incluido nuestro país, que y no solamente nuestros, sino los países de América y también de África y de Asia, pero que ahora las civilizaciones como que insurgen y dicen, aquí vamos a confrontar, pero con políticas totalmente diferentes, no basado en la confrontación
o en las intervenciones militares, sino basado en el ejercicio legítimo de lo que se llama en el mercado mundial gana-gana. O sea, tanto el que invierte como el que produce gana en esta dinámica. En cambio, en el proceso de estas civilizaciones occidentales que han dominado más de 500 años nuestros países, es ganamos nosotros, pero ustedes pierden. Y se llevan lo que ya lo dijo la jefa del Comando Sur, que ya no está de jefa, está otra persona, lo dijo que el litio, la Amazonía, el petróleo eran recursos estratégicos y de la seguridad también de Estados Unidos, refiriéndose a nuestros recursos de Sudamérica. En buen romance, esto va a ser nuestro y lo vamos a imponer. Y quisiera también un poco tener ese contexto, porque a veces mencionamos mucho a Cuba, a lo menos los que somos ampliamente solidarios con ese heroico pueblo, pero también a veces hay críticas, por ejemplo, a Venezuela. Y eso es un poco sintomático porque no ubicamos que en el caso del Caribe, está relacionado con el tema de Panamá. Panamá, Galápagos, el Caribe, es toda una articulación regional en donde el interés está centrado en el control de los espacios marítimos, en este caso del mar Caribe, se dice que va a ser con el Golfo de México. No olvidemos que hace poco Trump dijo que el Golfo de México se debería llamar Golfo de América. No es coincidencia, ¿no? Dijo también que Panamá debe prácticamente ya salir como país y ser parte también. O sea, es un control. Todos estos países, y no solamente el caso de Panamá, habla también de Canadá, la diferencia es que en el Ecuador ya no es necesario exigir, ya somos un territorio que dependemos en muchos ámbitos directamente de los Estados Unidos. Somos una especie de gobierno que es como hay en otras dos o tres que hay a nivel mundial, que tiene cierta decisión para nombrar presidentes, pero el control sobre el territorio y el espacio es totalmente de otro país, en este caso Estados Unidos. Finalmente, sobre este aspecto importantísimo que estoy señalando, trata un poco de identificar que cuál es la solución y cómo va a impactar el futuro gobierno. Si el futuro gobierno está en la línea de no respetar la soberanía, como ha pasado en estos últimos gobiernos, sí, esto se va a profundizar y vamos a tener serias consecuencias. En cambio, si hay un gobierno que mantiene una línea progresista, soberana, tendrá que revertirse, pero no va a ser fácil, porque los compromisos que han adoptado los gobiernos, tanto de Moreno, Lasso y ahora de Noboa, son compromisos suscritos como representantes del Estado ecuatoriano a través de un gobierno. Y así como pasó con la base de Manta, que hubo que esperar que se termine lo que fue un compromiso de Maguada a finales del siglo pasado, eran 10 años, tuvo que esperarse hasta el 2008 para no renovar ese compromiso de tener la base en Manta. Ahora puede pasar cosas similares. Lo que quiero decir es, esta situación va a ser larga. Lastimosamente, el epicentro de este conflicto jurídico, político y hasta militar, este proceso de soberanía y antisoberanía, está cruzada por el rol que tiene Galápagos. Y es un dolor para quienes somos parte de esta dinámica de lucha por la naturaleza. Yo fui coordinador de un plan de desarrollo y conservación de Galápagos en el campo de las consultorías. Conozco de primera mano, también conocí de primera mano testimonios directos de lo que pasó en la península de Santa Elena. Acá está el compañero Mario, que fue parte de un plan estratégico en Salinas. Conocimos en directo y tuvimos relación y conversamos con los que ahora posiblemente ya nos acompañan, que fueron niños cuando fueron sacados de la comuna, la Ensenada en el extremo para que vinieron los militares. Eso puede estar ya pasando ahora en este momento en Galápagos, áreas donde pueden haber aún todavía civiles, pero que si quieren hacer instalaciones militares norteamericanas van a ser sacados, sea por la fuerza o sea por la amenaza del control o por una supuesta decisión de un consejo de gobierno que valiéndose de una ley especial de Galápagos, que era en función de la defensa de los derechos de la naturaleza, ahora se está convirtiendo en una ley que permite casi como romper normas constitucionales con los propios residentes de las propias islas. Es casi como un suicidio, no solo ecológico, no un suicidio humano, un suicidio contra lo que es la voluntad de un pueblo que siempre quiso tener Galápagos como un símbolo, no solo de la defensa, sino de la humanidad. Eso se está perdiendo.
tener bases militares, tener militares norteamericanos, botas norteamericanas, ahí en Galápagos es un atentado no solo al sentido común, a nuestra dignidad, a nuestra soberanía. Tarde o temprano serán ubicados, serán identificados. Ahora pueden tomar paciencia, pero jamás vamos a permitir, ni esta generación, ni la próxima, que se atente contra la soberanía de nuestro pueblo y de nuestro territorio. Bien, estimado Fernando, bueno, me gustaría dar un paso, antes de concluir, me gustaría dar un paso a los comentarios que nos están diciendo, nos están haciendo llegar en el en vivo. Bueno, Antonella Chamba nos dice saludos, saludos Fernando. Wendy dice saludos, Camilo también, Javier Pacheco, excelente programa, buena entrevista. Estados Unidos quieren tener el control de los países Centroamérica y Sudamérica, todos como colonia en la intervención militar. Estoy totalmente de acuerdo, como bien lo decías, bueno, no solamente de México, sino también de Canadá, por ahí también he escuchado que también quiere intervenir en Panamá, pero bueno, estos temas son un poquito delicados y el tema Groenlandia. central, obviamente, Sí, sí. de hoy en día era un tema muy importante porque podría definir el futuro del país. Bueno, agradecemos infinitamente, estimado Garzón, Fernando Garzón, por la oportunidad de poder conversar, dialogar y aclarar, por supuesto, este tema que es muy importante. Bueno, un saludo inmenso y esta oportunidad de compartir tanto, no solo tanta información o criterios, sino tanto amor por lo que realmente nos merecemos seguir viviendo. Gracias a todos y a todas. Bien, nos vemos en una próxima oportunidad.